charla que dejamos pendiente ya de ayer con don Manuel Cuesta Morúa. Él es periodista, analista, líder opositor y disidente cubano. Manuel, te saludo con mucho gusto, enorme gratitud. Gracias de nuevo. Manuel, a ver, cuéntale al auditorio cuál ha sido tu experiencia en relación a el régimen castrista con los dos hermanos asesinos, Fidel y Raúl, y todo su entorno, que desde la Revolución Cubana traicionaron a los que vivían ahí. ¿Tú qué has vivido y cómo calificas el momento que se está atravesando en este momento, ahora, perdón? Bueno, si Cuba está implantando un paquete histórico de más de 170 reformas económicas, marcando la mayor apertura al mercado en 70 años, estas medidas buscan hacer frente a la severa crisis mediante cambios profundos, aunque el gobierno mantiene, como platicábamos ayer, su modelo político. Y bueno, los cambios económicos principales, manteniendo el control político, que se podría asemejar, como comentábamos ayer en este espacio, al modelo que implantó con mucho éxito y en su momento el Partido Comunista Chino, es, por ejemplo, reforzar de forma drástica la participación privada y la expansión de las micro, pequeñas y medianas empresas en la isla. En relación al sector financiero inmobiliario, bueno, se contempla por primera vez la participación de inversión privada en bancos y se abre la puerta de la compraventa de inmuebles. También se permite o se permitiría la entrada de capital extranjero para financiar negocios locales y se evalúan medidas históricas en sectores como el turismo. El presidente Miguel Díaz-Canel, quien pues no ha tenido otra que doblar las manos ante la presión del gobierno de Estados Unidos, ha justificado esta agenda indicando que es momento de cambiar lo que haya que cambiar para la subsistencia, permanencia y estabilización de Cuba. Aunque diferentes analistas y sectores opositores señalan que estos anuncios llegan tarde y que se requiere de una transición democrática y estructural profunda para levantar la economía, por lo que se están recibiendo todas estas medidas con cautela. Pregunto si ya hemos recuperado la línea con Manuel Cuesta Morúa. Manuel, ¿ya estás ahí? Acá estoy escuchándole en un excelente resumen de lo que Oye, Manuel, está pensando. Oye, dime qué sigue, porque pues suena a veces too good to be true, ¿no? Mira, la situación es complicada, bien complicada para el país, para la gente, y es compleja al mismo tiempo. Complicada porque el país, la gente no cuenta ni con los recursos ni con la energía necesaria para afrontar o de darle salida y participar de estas posibles transformaciones. Compleja porque se requieren otras instituciones y otras estructuras para que esto vaya adelante en favor de la mayoría de los cubanos. Si el país necesita 176 medidas para transformarse, es evidente que necesita primero cambios estructurales e institucionales.
que debió haber sido lo principal, la prioridad debió haber sido esa. Reunir a toda la sociedad cubana, pensar nuevas leyes, un espacio robusto de seguridad a todos los cubanos, y en tercer lugar enviar mensajes de confianza, porque los inversionistas no van a emplear su dinero para fortalecer a lo que el gobierno cubano llama el socialismo. Los inversionistas van a imponer o presentar o poner en juego su dinero para obtener ganancias y al mismo tiempo crear oportunidades. Y eso pasa también, en todo caso, por el hecho de que el gobierno deje claro de que es importante asumir el Estado democrático de derecho. Y para eso debe reformar muchísimas cosas en la Constitución cubana. Esa es la pelea que estamos dando nosotros, los cubanos, sobre todo los sectores democráticos, dentro y fuera del país también. Oye, Manuel, aunque se habla que ahí, pues, una pieza clave es el nieto de Raúl Castro, a quienes las autoridades norteamericanas acusan de haber cometido un asesinato, pues hace muchos años allá, en contra de ciudadanos norteamericanos. Dime si aparte del nieto hay alguien más que pudiera comandar este periodo o administrar este periodo de transición. Bueno, se habla y se menciona en las quinielas algunos nombres, algunos relacionados justamente con la familia de los Castro, ¿no? Porque desafortunadamente esto va por un camino dinástico. Y hay un sobrino o nieto de Raúl Castro, de apellido Fraga, que es ex ministro de Comercio Exterior, y ha sido una figura también relevante. No es una de las personas, al igual que el nieto de Raúl Castro, no es una de las personas sancionadas, por lo tanto está ahí en la visibilidad o en el ojo visor de todos los actores internacionales que confían en que pueda ser un factor también de cambio para administrar tecnocráticamente el proceso de transformaciones y también liderar un poco la negociación con los Estados Unidos, ¿no? En ese sentido. Porque está claro que sin una negociación diplomática con los Estados Unidos, estas medidas van a ir a buen puerto. Estas medidas se van a poder implementar mínimamente, ¿no? Porque nadie está sancionado por los Estados Unidos. Oye, por parte de Estados Unidos, ¿quién está comandando al grupo, Bueno, hay algunos funcionarios del Departamento de Estado, no saben el nombre, pero hay algunos funcionarios del Estado dirigidos por Maduro que están conduciendo negociaciones, excepto algún que otro empresario que supuestamente han venido como freelancer a entrevistarse con el nieto de Raúl Castro, entrevistarse con otro funcionario, y que evidentemente están en este proceso difícil de negociación entre Cuba y Estados Unidos. Oye, en este momento, dime, te preguntan, ¿cómo vive la gente en Cuba en este momento, después de que no goza de electricidad, servicios médicos, con trabajos, algo de comida? Una agonía, ¿no? De hecho, es pero ningún afluencia de la gente, que es de energía, de transporte, de alimentos, de agua y al mismo tiempo también de insumos de salud. Esas son cosas urgentes que no se resuelven con estas medidas, suponiendo incluso de que se comenzaran a aplicar o a implementar en los próximos meses, ¿no? Y de modo que tiene que haber aquí dos caminos, un camino estructural y un camino humanitario, un camino de cambios profundos, un camino de asistencia humanitaria para la mayoría de los cubanos que no van a poder llegar ni siquiera a la orilla de la playa para comenzar a caminar hacia la reforma y la transformación si seguimos sin energía, si seguimos sin agua, sin alimentos o sin acceso a alimentos que son
imprescindibles y necesarios para la dieta cotidiana de todos los cubanos, ¿no? Ahora mismo hay una ciudad zombie en el país, incluso una ciudad zombie de día y de noche. Todo está colapsado y paralizado. Y de esa manera, pues no se puede emprender ningún camino hacia reformas profundas. Se necesita mucha energía y se necesita, por lo tanto, un camino humanitario también para la sociedad cubana. Oye, Díaz-Canel sería el Delcy Rodríguez de Cuba. No parece, está muy desgastado. Yo creo que habría que apostar a otras personas, ¿no? Canel no tiene credibilidad para los actores importantes de la situación, que son propiamente los Estados Unidos, no tiene mucha credibilidad tampoco con Europa y no tiene legitimidad al interior del país, ¿no? De modo que no es un factor sólido para liderar al menos las transformaciones que necesita Cuba ahora mismo. Oye, estaba revisando algunas notas y si no me corriges, al parecer no es la primera vez que se intenta algo similar con distintas administraciones norteamericanas. ¿Crees que esta realmente sea la buena y que está corriendo el tiempo en contra? Sí, definitivamente sí, porque siempre el gobierno cubano no tiene visión estratégica, siempre ha dependido del exterior, ¿no? Nadie con una visión estratégica pone todos los huevos en las canastas externas. Eso ha hecho el gobierno cubano. Siempre apeló a que tenía alguna especie de mecenas global, ya sea regional o ya sea de potencias internacionales que le permitía refrescar. Entonces, hacía medidas en momentos o tomaba medidas como este en momentos de crisis, sabiendo o sabedor de que podía aparecer en la arena internacional alguien o un país o actores fundamentales que le abrieran el camino. Sobre todo también en los Estados Unidos. Siempre apostaron a otras fuerzas en los Estados Unidos, incluso republicanos y demócratas, presionaran en la dirección de proporcionar tanto oxígeno, ventana y al mismo tiempo recursos para que el gobierno cubano pudiera ganar tiempo. Esta vez parece que no. El país ha llegado a límites de colapso. Técnicamente estamos en un estado fallido porque el gobierno cubano no proporciona ninguno de los bienes públicos y sociales que necesita la gente. Ninguno. Desde el agua hasta los alimentos. De modo que de alguna manera en este momento ya no podrían estar experimentando. Sí creo que están tratando de ganar tiempo para aflojar un aflojamiento de la presión norteamericana. Pero en todo caso no creo que esta sea una movida más, sino creo que una conciencia seria y profunda de que el país no puede continuar de esta manera. ¿Para cuándo crees que se dé ese punto de inflexión? Yo creo que tiene que concluir un poco la negociación con los Estados Unidos, porque hacía referencia hace un rato a la trampa geopolítica, ¿no? Y esa trampa geopolítica en la que se situó el gobierno cubano y ha situado al país, le permitió a los Estados Unidos generar otra trampa de sanciones, ¿no? Y si no se levantan determinadas sanciones, pues no vienen las inversiones necesarias y por lo tanto muchas de estas medidas no podrían despegar. Acuérdense que este es un programa que se parece al de Milei, que depende mucho del mundo financiero, de los movimientos de capitales y por eso se habla de banca privada, de casas de cambio privadas, de inversionistas extranjeros y definitivamente si no se levantan sanciones, pues estas medidas no tendrán fecha de inicio. Se han tenido fecha de anuncio, pero no fecha de inicio para su implementación. Es difícil ahora preverlo. Están preguntando cuándo va a caer el muro de La Habana. Obviamente están refiriendo al muro de Berlín, creo que allá en 1989. ¿Para Cuba cuándo? Bueno, de pronto se requiere una combinación de factores para que la caída de ese muro sea pacífica, que es lo que buscamos mucha gente, ¿no? Y bueno, se está articulando una presión social, de alguna manera hay un agotamiento de propuestas y de proyectos, eso está levantando actores diversos de la sociedad cubana dentro y fuera del país y creo que en los próximos 8 o 9 meses comenzará, yo creo que a mi modo de ver, grietas importantes en ese proceso, por lo menos de transformaciones reales en todos los ámbitos, no solo económicos, sino también sociales y políticos.
Dicen, Manuel, admiramos tu valentía. Dinos, por favor, si la mayoría de la población en Cuba, que creo que quedan 8 millones en la isla, sigue viviendo con miedo o con esperanza. Hay una combinación de miedo y esperanza, ¿eh? Yo creo que se vive con los dos sentimientos. El sentimiento del miedo, obviamente, porque la represión es muy dura. De hecho, yo le diría con preocupación de que se está creando un sicariato dentro de los servicios de inteligencia cubanos. Eso lo digo con entera responsabilidad. Y eso, por supuesto, la gente lo va intuyendo, lo va oliendo, ¿no? La represión. De modo que el miedo continúa, pero al mismo tiempo hay esperanza. La gente protesta, se activa, se dinamiza y al mismo tiempo ya de cualquier modo envía mensajes claros al gobierno de cubano de que definitivamente su hora ya pasó, que hay que cerrar este ciclo histórico y comenzar uno nuevo. La mayoría optamos por lo que sea pacífico, que sea inclusivo, que se implementen dos cosas clave: respeto a los derechos constitucionales de los cubanos y al mismo tiempo el proceso de negociación. Veremos qué pasa, pero en todo caso eso es lo que está predominando ahora mismo en la sociedad cubana: miedo y esperanza al mismo tiempo. Te pregunta Manuel, que si ya están en el famoso point of no return. Si ya están en el famoso punto de no regreso, pues ya levantaron vuelo y sí. Ya no hay regreso, sí, ya no hay regreso. Hay señales muy claras de que no puede haber regreso. Primero, el gobierno cubano en cada crisis ha profundizado la debilidad estructural del país. La metáfora mía es como un edificio que comienza a sufrir terremotos y temblores. Se van debilitando las estructuras con cada temblor que sufre. Eso ha pasado con la sociedad cubana, de modo que hay una precariedad en las estructuras básicas, tanto políticas como sociales, como de convivencia, que obviamente no puede mantener el edificio. Y para que haya una reconstrucción, tiene que ir hacia adelante, no hay punto de regreso ahora mismo. Yo creo que este es el momento del punto de no retorno. Luego, lo digo con mucha claridad, el gobierno cubano no tiene apoyo social, no tiene legitimidad, no tiene un relato bueno para enfrentar las crisis y al mismo tiempo no tiene la estatura del liderazgo que se necesita. Y entonces hay que ir hacia adelante de una manera, por supuesto, serena y racional, pero hay que ir hacia adelante nosotros. Tenemos unos segunditos. Entonces, a manera de conclusión, Manuel Cuesta Morúa, es definitivamente el principio del fin de los Castro. Es el principio del fin de cualquier cosa que se conceptúe como castrismo. Ya el principio del fin de los Castro como familia ya es más complicado. Es una familia numerosa de muchos nietos, sobrinos e hijos que de alguna manera son parte del país, nos guste o no nos guste. Pero del modelo sí, el fin del ciclo de ese modelo ya ha comenzado. Manuel Cuesta Morúa, nos encantaría, si tu tiempo lo permite, seguir muy en contacto contigo porque esto apenas inicia. ¿Cómo no? Siempre estaré aquí disponible, siempre que me deje la conexión y la corriente. Bien, un abrazo con enorme gratitud. Manuel Cuesta Morúa es periodista, analista, disidente y líder opositor, valiente cubano. Vamos a